Te has levantado, oh Dios, Melquisedec, y has juzgado la tierra. Solo los hijos exaltamos a Cristo Lisbeth, la madre de todos nosotros. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios Melquisedec Lisbeth? No son los engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni por los deseos humanos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hijos son bienaventurados. Estos hijos honran la llegada de la Madre Espiritual, la que nos da la potestad, el privilegio, la autoridad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios nacen por creer y recibir a la esposa de Dios Padre. Esto no se logra de una manera física, sino espiritual, y es en la mente. Se lee en Gálatas 4:19. Yo, Cristo Lisbeth, los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser formados como Dios, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Los hijos legítimos somos formados en Cristo. En otras palabras, debemos ser iguales a nuestros padres espirituales y llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Lisbeth. Amén. Continuando con la temática sobre ese pecado de Moisés en el jardín del Edén, nuestra amada Madre Cristo Lisbeth ha destruido esa perversa sabiduría de Moisés en nosotros, sus verdaderos hijos espirituales. Se profetizó en primera a los Corintios capítulo 1 versos 19 y 20. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré el entendimiento de los entendidos. ¿En qué pararon el sabio y el maestro? El sabio, cuyo entendimiento fue embotado y se convirtió en falso maestro, y el que sabe discutir sobre cosas del mundo, Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Esto lo podemos aplicar a todos los religiosos del mundo, y por eso hoy vemos tantas religiones diferentes, y ninguno de ellos estaría de acuerdo en un solo Dios. Todos creen que Dios está dividido y es diferente en cada lugar. Por eso, ninguna llamada iglesia fuera de Rey de Salem ha podido mostrar que el poder de Dios está en ese lugar. Tanto así que ni en sus templos hechos a mano Dios los protege. Hemos visto a través de la historia a muchos morir mientras están orando o alabando a su Dios. Si tu Dios te permite morir mientras estás en un lugar que supuestamente acepta alabanza y ofrendas, entonces ese no es el verdadero Dios viviente que trae vida a los hombres y no la muerte. Es hora de que observen bien su ambiente y salgan de esa llamada iglesia porque Dios no está allí. Verso 21. Dios en su sabiduría dispuso que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana. Antes bien, prefirió salvar por medio de su mensaje, el Evangelio eterno que es Cristo Lisbeth, la palabra hecha carne, a los que confían en ella, aunque este mensaje parezca una tontería, una locura. En verdad lo que enseña Cristo Lisbeth no es locura, porque te lleva a entender las cosas de Dios con claridad. Sí, algunos se asombran cuando escuchan que Dios es dos en uno y que tiene esposa, porque nunca lo has escuchado. Pero tiene lógica, y en su palabra, Cristo Lisbeth se cumple lo que dice en primera carta a los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Claro,
porque lo que escuchamos de Cristo Lisbeth jamás lo has escuchado de nadie en este mundo. Por eso ella es primogénita en todas las cosas de Dios con los hombres. Nosotros somos testigos oculares de las cosas que Dios tenía escondidas para los que le aman. Gracias a Dios Padre que las ha revelado por medio de su amada esposa, nuestra Madre Cristo Lisbeth, la que le trae a Dios Padre verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores ante los ojos de Dios son aquellos que le adoran en o a través de Cristo Lisbeth. Esos son los que le adoran en espíritu y en verdad. A los hombres, Dios les delegó una autoridad cuando tenían puestas las esperanzas en el Cristo. Ahora, cuando estos se debilitaron en la fe, Dios los prendió en su astucia pesando su espíritu. Recordemos que el fuego de la palabra hecha carne es fuego consumidor, y ahí salieron las verdaderas intenciones de sus corazones. Y el patrón siempre fue el mismo. Resistieron al Espíritu Santo de Dios, al Cristo. Hoy solo la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, con su autoridad y con las evidencias bíblicas correspondientes, puede afirmar con toda propiedad que el famoso sacerdocio de Moisés fue falso. Si eso es así, los sucesores, herederos de todas las generaciones, fueron iguales. Ahora sí podemos ver más claramente el por qué esos sacerdotes judíos, llenos de tradiciones, de costumbres y de mandamientos de hombres, asesinaron al Cristo antiguo. Siguieron la misma línea de maldad de su líder, Moisés, representado fielmente en la figura de Caifás, el sumo sacerdote de aquel tiempo. Empecemos diciendo, ese sacerdocio es falso porque desechó al Cristo en quien habita corporalmente toda la deidad de Dios Padre. A Moisés, la serpiente antigua, no le convenía presentar a la esposa de Dios, al Cristo, como la jefa, como la trompeta, como la única voz, como el brazo derecho, o como la única mediadora que podría traer paz entre Dios y los hombres, el verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec. El pueblo tenía a Moisés como el representante de Dios ante el pueblo, no a la esposa de Dios. Y todos los que vinieron antes de Cristo, como hombres mortales, se han autoproclamado posiciones convenientes, mientras que Dios Padre es quien le ha dado a Cristo Lisbeth su posición, y no los hombres. Amén. Por su altivez y maldad, Él nos hizo creer que Dios Padre habitaba en templos hechos por manos humanas, cuando es solo en su Cristo donde realmente habita Dios. El edificador nos dijo que Él vino del linaje de María, la madre de Jesús, y eso no es verdad. Cristo jamás vendría a través de un linaje sanguíneo. Recordemos que Moisés no solo usurpó el lugar del Altísimo, también poseyó impíamente a la esposa de Dios, engañándola con su doctrina falsa. Y al no darle el lugar espiritual al Cristo, desechó la humanidad de ella maltratándola. Y al hacerlo, difundió como pólvora el misticismo de un Dios sin esposa. Recordemos, Dios no ordenó el peregrinaje de Moisés por el desierto. Por lo tanto, Él inventó su propia manera de adorar a Dios cuando el único modelo visible de Moisés era la presencia física del Cristo, la esposa de Dios en medio de su pueblo, a quien Él no quiso presentar y la rechazó. Por eso vagó por el desierto de su mente árida, sin el agua de vida que es Cristo. Hoy todos los insensatos están vagando por el desierto de su mente, por haber tomado el mismo patrón de rechazar a Cristo Lisbeth.
Veamos prueba de cómo Dios muestra que no es ni Moisés ni el Elías de este siglo a quien deben escuchar, sino solo a su Cristo, en quien Dios tiene total confianza y amor. ¿Recuerdan cuando Cristo se transformó delante de sus discípulos cuando los llevó a la montaña alta? Veamos Mateo capítulo 17, versos 2 al 8. Entre tanto que oraba frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara cambió de aspecto y brillaba como el sol. Su ropa se puso tan blanca y brillante como la luz del mediodía. Esto significa que estaban escuchando al Cristo hablar palabras del cielo que son puras y resplandecientes, como hoy nosotros escuchamos a Cristo Lisbeth en el monte alto donde ella nos ha subido. Y hemos visto su transformación, estamos disfrutando de cosas que nunca habíamos visto ni escuchado. Luego aparecieron Moisés y Elías, rodeados de una luz hermosa, Cristo Lisbeth, y ellos conversaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Esto es figura de cómo Cristo Lisbeth ha puesto a Moisés y al edificador en la balanza, al explicar cuán equivocados estaban los escritos de Moisés y lo que predicó el edificador, el Elías que vino antes de Cristo en este tiempo. En el justo juicio de Dios, nuestros padres han mostrado cómo es que esos hombres le han fallado a Dios, y por eso no entraron a la tierra prometida. No vencieron la muerte. Hoy es su juicio porque Dios es juez de vivos y de muertos. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aquí Pedro dejó ver su insensatez pensando que Dios estaba en esos hombres como está en Cristo, y no es así. Por eso sigue diciendo: mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Esta es mi esposa y el Mesías que yo elegí. Yo la amo mucho y estoy muy contento con ella. Ustedes deben obedecerla. Debemos obedecerla si queremos recibir las promesas de Dios. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Asimismo sucede hoy, al oír las palabras de nuestra madre. Las insensatas tienen miedo, pues todo lo que nuestra madre dice de ellas se cumple. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba sola. Todo esto es el significado de lo que Cristo Lisbeth está haciendo hoy, en mostrar que solo debemos escucharla a ella, porque Dios Padre la ama mucho y solo tiene contentamiento con lo que ella hace, porque solo ella habla la verdad sobre Dios y es quien da a conocer al Padre verdaderamente, y no Moisés ni el Elías de este tiempo. Todos estos hombres nunca dieron a conocer al Padre ni su nombre. Lo único que hicieron fue aprovecharse y darse gloria a sí mismos, cuando Cristo Lisbeth no hace eso, porque el Padre es quien la glorifica a ella. Por eso Cristo Lisbeth ha dicho en Juan 8:50, aunque no tenga ninguna intención de glorificarme a mí misma, Dios Padre es quien quiere que yo sea glorificada y va a glorificarme. Él es el verdadero juez. Les digo la verdad. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Todo esto Dios Padre lo había planeado en su gran amor por ti, amada madre, y no descansará hasta que sea totalmente cumplido en todos los que te aman.
Tanto el poder engañoso que es la sabiduría de los sabios, como la sabiduría de Dios, su mensaje, la locura de la predicación, su evangelio eterno, son de Dios. Todo está bajo su control. Tanto Moisés, Abraham, Jacob, David, Juan el Bautista, el edificador, etc. Por eso dice en Marcos capítulo 9, versos 11 al 13. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió: eso es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas, aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Aquí Cristo no se estaba refiriendo a ella misma. Ella estaba hablando del Hijo del Hombre, como el hombre de pecado. Y claro que fue despreciado porque no hizo lo bueno delante de Dios. Por eso su pregunta al principio de su ministerio fue válida. Y eso duele, porque sí dolió mucho e hizo sufrir a muchos. Pero yo les aseguro que Elías ya vino, y muchos lo trataron muy mal. Así se anunciaba ya en la Biblia. Todos lo vimos sufrir, y él fue abierto en decir en público cuánto había sufrido con su propia familia. Pero Dios fue misericordioso con él, permitiendo que sus últimos años fueran buenos. Dios Padre entregó y sacrificó a su esposa para tratar de salvarlo como lo ha hecho por todos nosotros. Ahora sabemos quién estaba delante del edificador en aquel sueño donde nos dijo que él estaba frente a Jesús de Nazaret y él le preguntó a Jesús: ¿eres tú o soy yo? Y que Jesús le contestó: ni tú ni yo. No era Jesús a quien él vio, sino a Moisés. Y es Dios Melquisedec Lisbeth quien dice que Cristo Lisbeth es la única mediadora entre Dios y los hombres. No Moisés, ni el edificador, ni el Cristo de hace más de 2000 años. Amén. Se profetizó en Hechos 7:47. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Como dijo el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. La mente de su esposa, Cristo Lisbeth, y las muchas moradas que somos nosotros, sus hijos. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de descanso si yo mismo hice todas las cosas? Aunque los hombres terrenales han intentado construir el templo de Dios en sus mentes por haber violado el decreto de ofrecer sacrificio vivo y santo, honrando a Jerusalén la celestial y a sus hijos espirituales, y así agradar al Dios del cielo, construyen un templo sucio que termina en ruinas, porque el verdadero Dios Melquisedec Lisbeth jamás podrán morar allí. Por eso Esteban, quien también representa al Cristo de aquel siglo, dijo: y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, derribe a cualquier rey o nación que intente modificar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén, en Cristo Lisbeth. Hechos 6:14. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Esto se ha cumplido hoy en Cristo Lisbeth, y por eso los que guardan su palabra no morirán jamás, porque han dejado las costumbres que nos dejó Moisés o el edificador. Ellos mezclaron a Dios, que es pureza y santidad, con inmundicias, como hombres insensatos, mostrando su debilidad como algo de que enorgullecerse. Para que vean lo que le sucede a cualquier hombre que en vez de construir un templo espiritual limpio y emblanquecido para que Dios more,
construye su propio templo. Veámoslo en primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Claro, porque Cristo Lisbeth es la vid verdadera, y Dios Padre es quien la cuida, y todo pámpano que en ella no da fruto, Dios Padre lo corta, pero a las ramas que dan fruto las limpia para que den más fruto. Juan 15, versos 1 y 2. Claro está, el templo o la casa de Dios en medio de los hombres es el lugar de reposo de Dios, la tierra prometida, es la representación visible de su amada esposa Cristo Lisbeth, porque ella ha mostrado ser la única que nos ha amado con el amor eterno de Dios. Nos ha limpiado el templo, descontaminándolo de toda inmundicia. Y hoy, gracias a ella, agradamos a Dios y permanecemos para siempre en su templo. En ella está personificado el templo o el tabernáculo de Dios que habita y anda entre los hombres. No es un montón de piedras llamado templo, sino su mente resucitada. Se profetizó en Hebreos 3, 15 y 16. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La frase habiendo oído, obviamente para oír debe estar presente Cristo. Pero fueron duros de cerviz, la negaron una y otra vez por culpa de Moisés, el engañador, el padre de mentira. Toda esta generación mosaica no entró en el reposo de Dios, o sea, en la tierra prometida. Teniéndola tan cerca, la vieron de lejos y no pudieron entrar. Bien se profetizó para la generación del Cristo inmortal en Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, en Cristo Lisbeth, la tierra prometida. Entonces Moisés encerró a Dios en 4 paredes, comparándolo con un edificio o templo hecho de piedras. Se profetizó en Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Escrito está en Isaías 46:5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Como nuestros padres han reiterado anteriormente, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, ni su camino, la vida que vive Dios. La única manera de poder ser semejantes a Dios es cuando somos formados por Cristo Lisbeth, la palabra hecha carne, la que nos hace columnas firmes en el templo de Dios. En cambio, Moisés prefirió adorarse a sí mismo como si él fuera el mediador, el arca del pacto. ¿Cómo Moisés iba a ser nuestro mediador si lo que él sembró fue para la carne? Si hoy Cristo Lisbeth nos dice que amemos a nuestros enemigos, también en aquel entonces le dijo lo mismo a Moisés y a todos sus hijos. Y eso no fue lo que promovió Moisés. Cristo Lisbeth nos enseña a amar en todo momento y por eso nos dice en Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho por Moisés y no por Dios. Ojo por ojo y diente por diente. Mateo 5:43 al 46. Oísteis que fue dicho por Moisés y no por Dios, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, Melquisedec Lisbeth, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro padre Melquisedec, que está en los cielos. Las mentes de sus hijos alumbrados por Cristo Lisbeth y que guardan sus mandamientos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El único arca de Dios es Melquisedec Lisbeth, porque representa a Dios tal como son, dos en uno, sin fluctuar. Sobre el arca había una tapa de oro llamada el propiciatorio, y encima estaban dos querubines de oro mirándose frente a frente. Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que hiciera el arca según el modelo que había visto. ¿Qué representan esos dos ángeles? ¿Acaso Moisés o el edificador sabían algo de Dios como padre y madre y lo escondieron? Moisés no solo escondió a Dios como dos en uno, sino que también escondió los mandatos de la ley espiritual de Dios. Por eso, perversamente, él puso su ley dentro de esa arca, los 613 mandamientos, que representan vivir como hombres terrenales conforme a los deleites sin tener consecuencias, insinuando que eso es lo que le agrada a Dios, abusando así de la autoridad que Dios le delegó, anteponiendo su ley por encima del mandato divino. Cuando un maestro de la ley que se instruye acerca del reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que de lo que tiene guardado, o sea, del tesoro que Dios le ha dado, la sabiduría, sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas, y utilizarlas para traer paz a los hombres y no caos y desorden, como hemos visto hasta que se manifestó nuestra Madre Cristo Lisbeth, la dadora de vida. Claro, porque ella es la única que escudriña la mente de Dios Padre, hasta lo más profundo de Él. Y a Él le agrada que ella lo escudriñe, porque ha puesto toda su confianza en ella. Nuestro padre Melquisedec sabe que en nuestra madre Lisbeth recibimos todas las promesas que en el pasado nadie ha podido cumplir. Todos murieron por insensatos. Por su incredulidad en el Cristo, no fueron librados de la tribulación. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Se lee en Isaías 46, versos 8 y 9. Acordaos de esto, tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, mentirosos. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada se puede comparar con la belleza y pureza del Dios viviente, Melquisedec Lisbeth, el creador de nuestro espíritu. Claro está que Dios es Melquisedec Lisbeth, no es el Dios solitario de Moisés, el mismo Dios que utilizó el edificador, ya que en realidad sus enseñanzas se basaban en Moisés y no en la gracia de Dios. Solo el Cristo es el trono de Dios. Sin ella nadie tiene acceso al Padre, y eso fue gracias a su sacrificio al vencer su mente opositora. Ella es el sumo sacerdote y ha entrado al lugar santísimo a la mente de Dios Padre. El arca del pacto es el trono de Dios. Según el engaño vendido por Moisés, Dios moraba en medio de los querubines y supuestamente ahí Dios se le reveló a Moisés. Moisés quebrantó la ley divina que vino del trono de Dios. No quiso cumplir con los 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios como 2 en 1, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ambos mandamientos son figura de esas dos tablas quebradas por Moisés. Por eso Cristo Lisbeth hoy, en el cumplimiento de los tiempos, ha desnudado el pecado de Moisés, y al hacerlo, sale a la luz la falsa profecía de Caifás para asesinar al Cristo antiguo, cuando en verdad fue una sentencia de muerte alevosa e injusta. Moisés en figura es el padre de Caifás. En su ministerio de muerte ya había matado a Cristo, su madre espiritual, muchos siglos antes al ignorarla y desecharla. Por lo tanto, no es raro si uno de sus hijos siguiera su ejemplo profetizando mentiras, consumando así las intenciones de su padre el diablo, identificado como homicida desde el principio, por sus ansias de poder y gloria únicamente dadas al Cristo. Ya nuestra amada Madre y Dios nos ha puesto el fundamento claro sobre los hermanos, esos dos pueblos, esas dos naciones, hoy reconciliadas en ella primeramente y ahora en cada uno de nosotros, sus hijos, desde la creación del mundo espiritual, o sea, ahora. Ambas naturalezas luchan entre sí. Figura de la conversación de Dios con Rebeca sobre las dos naciones y dos pueblos en su vientre, que están en lucha desde antes de nacer. Esa era la pared intermedia que solo por Cristo Lisbeth ha sido quitada. Ella trae el orden y rectitud al ser humano. Ella es la que sabe limpiarnos y emblanquecernos para poder estar delante de Dios Padre con la frente en alto. Amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, solo en ti, no de los lomos de Abraham, se cumplen las siguientes profecías. De cierto te bendeciré y multiplicaré. En Cristo Lisbeth, por ser el vientre espiritual. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cristo Lisbeth, nosotros tus primicias te alabamos como las estrellas del alba, y nos regocijamos todos los hijos de Dios Melquisedec Lisbeth. Escrito está en Apocalipsis 21:3. He aquí, Cristo Lisbeth, el tabernáculo de Dios con los hombres, y ella morará en ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Amén. Aleluya.